Nosotros, cuando Jesús habla del demonio, habla de las cosas extrañas que estaban a acontecer en medio al pueblo. Aquel hombre que estaba poseído por el demonio es descrito de una manera muy simple, con muy realismo. Jesús viene para curar la persona en su integridad, en su totalidad. Y por eso, cuando ve este hombre, tiene compasión, porque sabe su lucha y ve la presencia del mal, la lucha que existe en toda la realidad nuestra de la vida, de los días a días. Estamos siempre a luchar por el bien, para construir la vida, como es la voluntad de Dios, como es la realidad que Dios prescribe para toda la persona, para todo el cristiano. El mal siempre viene para importunar el bien, para perjudicar a todos. Y por esto es descrito como alguna cosa fea, alguna cosa terrible que puede acontecer todos los momentos de la vida. Y por esto, la nuestra vida debe ser siempre el continuo luchar contra el mal. Para esto tenemos la mano de Dios. Nosotros no estamos solos, mas es necesario la nuestra parte. Es necesario nuestro esfuerzo para poder así tener en nosotros las virtudes que Dios concede a todos los que o aman para poder vencer las cosas del mal en la vida. Es necesario siempre ponerse sobre la protección de Dios y pedir siempre la gracia de poder vencer las cosas erradas del mundo para poder estar siempre y caminar de la amistad con Dios. La nuestra presencia en el día de hoy es una presencia de alguien que viene en nombre del Señor para realizar un acto muy importante en la vida de cualquier monasterio en la historia de la humanidad. Cuando nosotros celebramos la misa, la divina liturgia, siempre tenemos la presencia de la reliquia de un santo. ¿Por qué? Porque en el inicio del cristianismo, la propia divina liturgia era celebrada sobre los túmulos de los muertos, de los mártires, porque del sangre de los mártires brotan siempre las cosas buenas de Dios, porque son los ejemplos para nosotros, para nuestra caminada, para nuestro esfuerzo de todos los días, y están siempre a interceder por Dios, por nosotros. Hoy, la presencia de la reliquia es una presencia viva de la presencia de Dios y de sus santos, que son para nosotros los intercesores, son para nosotros los patronos, a quien nosotros referimos para pedir a Dios la protección.
cuando el año pasado me pidieron la reliquia, hablé con el Monseñor Sviatoslav y inmediatamente él dijo, yo voy a providenciar. Y cuando estuvimos este año en el Canadá para la asamblea, el sínodo de los obispos de la iglesia ucraniana, él me presentó la cruz con la reliquia de un mártir, de un obispo mártir de la iglesia ucraniana. Este obispo fue beatificado en el año 2001 por el Santo Padre Juan Pablo II. Es un testimonio de la actualidad, un mártir de los días de hoy. ¿Por qué? Porque sufrió el martirio en el final del siglo pasado, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instituyó la Unión Soviética, el régimen ateo liquidó toda la Iglesia Católica Ucraniana, haciendo con que y forzando con que todos sus miembros pasasen a profesar la fe ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Y quien no profesase la fe ortodoxa sería perseguido. Y así fueron perseguidos los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, y tantos fieles laicos que se opusieron a la realidad de este movimiento, de esa situación de un régimen ateo, marxista, en la realidad de las tierras ucranianas. El beato Basilio Velichkovsky fue preso por primera vez en 1945 y fue inmediatamente condenado a la muerte. Pero en cuanto esperaba la sentencia de la prisión, pedía para que Dios hiciese y realizase su voluntad sobre su persona. Y entonces aconteció algo muy inusitado para las autoridades de aquel tiempo, y su pena de muerte fue sustituida por 12 años de prisión en los campos de trabajo forzados en la Siberia asiática, donde el clima inhóspito, donde el frío era terrible y deberían trabajar en las minas y en la tierra para pagar sus penas. Después de 12 años, retornó para su región, a Lviv, en Ucrania, y comenzó a trabajar, a ejercer su sacerdocio de la clandestinidad. Y así lo pudo realizar ese trabajo hasta nuevamente a los años 60, o mejor hasta 67, 68, cuando nuevamente fue preso y condenado a 5 años de prisión. Durante su trabajo de apostolado, fue elegido obispo para toda la Ucrania. En el año de 1958
por el obispo, por el Papa Santo Padre Pío XII. Pero fue imposible realizar su ordenación episcopal, porque en el momento no teníamos un obispo en estado libre en la Unión Soviética. Y después ir a un otro país para recibir la ordenación era la condenación a la muerte. Y mismo las autoridades soviéticas no lo permitían. Permitieron que el padre Velechkovsky, Basilio Velechkovsky, de 1963, fosse visitar un otro ilustre mártir de la iglesia ucraniana, Joseph Slipei, que después se tornó cardenal y fue por tantos y tantos años el patriarca, el jefe de la iglesia ucraniana en el mundo. Y en ese encuentro con el obispo Slipei, en la presencia del entonces obispo Willy Brandt, el obispo Slipei, en una habitación de un hotel en el centro de Moscú, le ordenó obispo. Una catedral un poco diferente, pero con una dedicación igual y con la misma emoción que las grandes ordenaciones. Se tornó el obispo para toda la iglesia ucraniana durante el régimen soviético, en Ucrania y en la Rusia. Cuando fue condenado nuevamente, la motivación fue muy simple, porque había escrito un libro sobre la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este libro, manuscrito, realizado en varias copias, pasaba de mano en mano, y un día cayó en las manos de la policía secreta soviética, la temible KGB, y así fue preso nuevamente y condenado a los trabajos en Siberia. Después de 5 años, retornó nuevamente, pero no más en su tierra, porque los soviéticos no lo permitieron, y sí para la Yugoslavia, donde vivía su hermana. Y después de Yugoslavia, partió para Roma y después para el Canadá, junto a los padres de la congregación del Santísimo Redentor, los padres redentoristas. Hicieron una cosa cuando de su libertad le inyectaron una sustancia que a los pocos lo dejó quase que paralítico y que no podía más quase hablar. Y vivió durante 2 años en libertad en el Canadá y después murió con la fama de santidad. Y su servicio a la iglesia fue reconocido por el Papa y por eso fue beatificado, mártir por el Papa Juan Pablo II, y es digno de estar sobre los altares de todo el mundo. Por eso hoy dejamos acá esta reliquia que está en el centro de una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz
es el camino para todos nosotros llegarmos a la santidad, llegarmos a Dios, llegarmos a la salvación. Y fue la cruz de la vida sacerdotal y después la cruz del episcopado que el beato Velečkovský conquistó para sí la vida de Dios y la transmitió a tantos por su testimonio. Continúa a hablar en los días de hoy con su testimonio continuo. Este año, durante la apertura del Sínodo de los Obispos Ucranianos del Canadá, siempre la apertura solemne con el Te Deum y la invocación al Espíritu Santo con el Moleben, aconteció justamente en la iglesia donde está sepultado el beato Velečkovský. Y fue un momento de grande emoción para todos los obispos ir hasta su sepultura y rezar y pedir a Dios la protección y la intercesión para que los frutos del sínodo y para que la vida de la iglesia ucraniana pueda continuar siempre actuando en medio a todo el pueblo de Dios. Que la presencia de la reliquia en medio a nosotros sea siempre la recordación de la presencia de Dios y la presencia del martirio, la presencia de la donación, la presencia del servicio a Dios y su iglesia, de nosotros para con la iglesia de hoy, con el ejemplo del beato Basilio Velečkovský. Slava Isusu Christu. Slava навіки.